Y ese, listo. Entonces ya estamos grabando, muchachos, e iniciamos. Desde ya les comento que pues tiene una opción acá la aplicación de levantar la mano, entonces si tienen alguna dudita, le damos ahí clic en donde dice levantar la mano y pues con mucho gusto paramos lo que vayamos y explicamos, ¿listo? Entonces, ahora sí iniciemos con la guía. Como les comentaba, la notación científica es útil para muchas más áreas. ¿De qué se trata realmente? De algo muy sencillo, escribir números muy grandes o muy pequeños de manera resumida. Esa es la clave. Si nosotros entendemos que la idea de esta temática es facilitarnos la vida, vamos a trabajarla con mucha mayor, no sé, con mayor confianza. No se trata de complicarnos la vida, sino todo lo contrario. De pronto resumirnos un número muy grande o un número muy pequeño para que no nos toque escribir o muchos ceros, muchos números a la derecha, muchos números a la izquierda. Entonces vamos a observar una pequeña explicación. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a observar en la cámara, ¿listo? Entonces ahí me observan bien, vamos a mirar. Entonces muchachos, ahí en la guía nosotros teníamos unos números de ejemplo. Si ustedes los observan, teníamos un número un poco grande, que es este de acá. 1496 y acompañado de 5 ceros. ¿Quién de los dos que está ahí me puede decir qué número sería este? ¿Cómo leeríamos este número? 149.600.000, ¿cierto? No es un número muy grande, pero de todas maneras es un número incómodo para estarlo escribiendo cada vez. ¿Por qué? Porque tiene varios ceros, hay que estar pendiente de los números y todo esto, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a observar es que este es un número grande y quiero resumirlo, ¿cierto? Quiero hacerlo un poco menos extenso, que yo pueda escribirlo de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, muchachos? Nosotros vamos a considerar que este es un número entero, ¿cierto? No es un número decimal. Lo que yo quiero es convertirlo en decimal para expresarlo de una manera más corta. ¿Sí? Pero un momentico que llegó un compañero. Listo. Entonces este número grande lo voy a resumir. ¿Y cómo lo resumo? Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que todo número entero, al final, él tiene una coma. Esa coma está al final de todos sus dígitos y si yo le coloco otro cero acá, el número no me va a cambiar, ¿sí? Pero yo no los voy a complicar la vida con eso, sino simplemente vamos a empezar colocando una coma acá. Y ahora, ¿qué debo hacer? Ojo con esto que es importante. Debo correr esa coma, tantas unidades sea necesario, a la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero resumirlo. A la izquierda. Entonces, empiezo y cuento las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos ese número. ¿Cuál era? 8 unidades moví, ¿cierto? Recordemos ese 8. Va a ser importante. Entonces, ¿hasta dónde debo correrlo? Ojo que eso también es útil. Hasta que el número sea menor que 10. ¿Sí? Pero mayor o igual a 1. Esto también es importante. Ojo con esto. Tiene que ser el número menor que 10. ¿1 es menor que 10? Sí. ¿Y es mayor o igual que 1? Es igual a 1. Entonces, ya que tengo establecido que me moví 8 unidades, yo lo que hago es copiar o volver a escribir el número, pero con la coma ya ubicada donde quedó al final. 1,4,9. Podemos dejar los dos siguientes para no extraer. Yo voy a colocar los tres que son diferentes a 0. Ustedes pueden poner los dos primeros, como prefieran. Y ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a expresarlo como una potencia de 10 el resto de ceros. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 1,496
por 10 elevado a una potencia. ¿Pero qué potencia? Las unidades que yo moví. Entonces acá como moví 8, va a ser 10 elevado a la 8. ¿Listo? Entonces más o menos claro ahí. ¿Tienen alguna preguntita o hacemos otro ejemplito? Cuéntenme. Profe, otro ejemplo. Perfecto. Vamos a mirar otro ejemplito. Voy a borrar acá. Voy a borrar el número, pero voy a dejarlas como las características ahí. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el número. ¿Qué número sería? Serían 5.376 millones, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Establecer que es un número grande y lo queremos resumir, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo más pequeño. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Colocar qué? Colocar la coma al final, ¿cierto? Ahora, vamos a contar las unidades. ¿Hasta dónde? Hasta que el número sea menor que 10 o mayor o igual a 1. Entonces, vamos a correrlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recordemos ese número. 9. Listo, ya movimos 9. Teníamos que llegar hasta el 5. El 5 es menor que 10, ¿sí? Y es mayor o igual a 1. Sí, es mayor que 1 y menor que 10. Perfecto. Ahora yo tomo ese número, ¿sí? Lo escribo otra vez, 5, recordemos que podíamos escribir los dos primeros, esta vez voy a escribir los dos primeros, 5,37, ojo, y lo expreso como una potencia el resto, escribámoslo completo para que no, de pronto no le cometan algún error en la guía, son los tres números diferentes a 0, por 10, ojo, ¿y quién era la potencia? 9. Perfecto. Entonces ahí teníamos 5,37, bueno, o 5,376 por 10 a la 9. Y de esa manera comprimimos el número. Yo sé que ustedes van a decir, uy, profe, pero no hay casi diferencia, yo escribo un mundo de cosas también. Sí, yo sé, pero cuando el número ya es muy grande, esto nos ayuda muchísimo. Claro, ahí como ese primer ejemplito, vamos a mirar ahora lo contrario, un número muy pequeño que yo quiero hacerlo eh, más resumido. ¿Listo? Vamos a borrar un poquito acá. Bueno, vamos a tener acá el ejemplo que teníamos en la guía. 0,1, 2, 3, 4, 5. 0,000013. Si ustedes observan, ese es un número muy pequeño. Vamos a agregarle inclusive otro cero ahí para que sea todavía más pequeño. ¿Qué debemos hacer? Ojo, ya no es un número grande, ¿cierto que no? Ahora es un número pequeño. Y ya no vamos a pasar de uno grande para resumirlo, sino de uno pequeño. Quiero que nos quede clara esa diferencia. Es un número pequeño que vamos a hacer resumido, ¿cierto? Ahora, acá ya no tenemos un número entero, tenemos un número decimal. Si lo observamos, ya tenemos una coma acá. Entonces ya no tengo que empezar a fabricarla. Ojo, en el anterior nos desplazábamos hacia la izquierda. Acá nos vamos a desplazar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, nuevamente, me tengo que mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. ¿Cierto? Me acabo de mover 7 unidades. Ese 7 también lo debo tener en cuenta. ¿Listo? 7 unidades. Ahora, me quedo acá. Me quedo en 1,3. Todo esto que corrí ya no lo escribo. Solo escribo donde me quedó la coma al final. Y ahora escribo también las potencias. Pero ojo, que hay una diferencia. Por 10
nuevamente usamos el 7, pero como veníamos de un número pequeño que estamos resumiendo, ya la potencia no es positiva, sino es negativa. ¿Listo? Ojo con ese cambio. Cuando vamos de un número pequeño que vamos a resumir, tenemos que colocar esa negativa. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Quería que lo tuvieran ahí también en cuenta. Si nosotros tenemos la coma, ¿cierto? Donde la tengamos, ya sea al inicio, ya sea al final, si nosotros nos desplazamos a la derecha, como en este caso, el exponente va a ser negativo. Pero si como en el primer ejercicio nos desplazamos hacia la izquierda, tenemos que poner el positivo. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, acá lo coloco nuevamente. Si como en el primer ejercicio nos desplazamos de derecha a izquierda, el exponente va a ser positivo. Pero si como es en este caso, que nos desplazamos de izquierda a derecha, va a ser negativo. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta para pues todos los ejercicios. Entonces vamos a mirar el ejercicio siguiente y ustedes me van a ayudar a hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, alguno de los compañeros que estén ahí me va a ayudar y me va a decir, profe, ¿debo correr para dónde? ¿Para dónde tengo que correr esa coma? Ustedes me dicen, ¿para la derecha o para la izquierda? Para Hacia la la derecha. derecha. Perfecto. Vamos a contar cuántas unidades, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Alguien me puede decir por qué paro en 3? ¿Por qué no sigo derecho? Porque la última coma. Bueno, en realidad es porque nosotros ya sabemos que tenemos que parar ahí por el ejercicio anterior, pero es por lo que decíamos al principio, porque el número debe ser menor que 10, pero mayor que 1 o igual. Entonces, ¿el 3 es menor que 10? Sí. ¿El 3 es mayor que 1? También. Entonces, eso también se aplica acá. Entonces, yo vuelvo y lo escribo. Ah, perdón, ¿cuántas unidades eran? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? No hay que perderlo de vista. 3,53 por 10 a la 5. Ojo, pregunta importante. ¿Positivo o negativo? Negativo. Perfecto, negativo. Entonces ya tenemos nuestra notación científica. ¿Listo? Paramos un momentico ahí la explicación y vamos a mirar qué nos dice más la guía. Bueno, acá teníamos otros ejemplos y vamos con una parte también muy importante que es las operaciones entre estas notaciones científicas. Ahí vamos a ver varios ejemplos que quiero que por favor lean con más detenimiento después de realizar esta clase. Acá tenemos varias operaciones, yo les voy a explicar a continuación más detenidamente, pero quiero que vean que acá en la guía también hay ejemplos, ¿listo? Entonces, continuamos ahora con la segunda parte de la guía, que son las operaciones, ¿listo? Y continuamos ahora con las operaciones. Bueno, para estas notaciones científicas que acabamos de observar, vamos a trabajar primero que todo, pues la operación más sencilla, que sería la suma, ¿listo? Entonces hay unas características. Para sumar, ojo con lo siguiente. Nosotros necesitamos tener en cuenta que ellas deben tener, y esto es clave, la misma potencia. Ojo con eso. Debe tener la misma potencia. Independientemente de que empecemos con lo que empecemos, la potencia debe ser la misma. Por favor, eso es
lo clave. Entonces, vamos a observar un ejemplo sencillo. ¿Listo? Tenemos esta notación científica, 5,36 por 10 a la 3. Está claro, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí, esta notación. Y lo tengo que sumar a este otro número, al 7000. ¿A alguien se le ocurre qué debo hacer primero? ¿Me podría decir? ¿Debe tener la misma potencia? Cuéntenme. ¿Qué se les ocurre? ¿Usar la calculadora? También podría ser, pero vamos a tratar de aprenderlo acá nosotros. Entonces, debo este 7000 llevarlo a esta potencia o llevarlo a esta potencia. Pendientes acá que hay otra cosita que quería que les quedara clara en esta clase. Si el número es entero, como el 7000, y no tiene una potencia, esa potencia es como si fuera 10 a la 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. Y 7000 por 1, 7000. Entonces, es un dato ahí adicional por si en algún momento es necesario para alguna operación. ¿Pero qué debo hacer? Entonces yo quiero llevar este 7000 a 10 elevado a la 3. Quiero ponerlo en este tipo de notación. Entonces, nosotros eso ya lo sabemos hacer. ¿Qué era lo primero que hacía? Colocaba la coma al final, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde debo mover la coma? Cuéntenme. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, si yo lo muevo hacia la derecha, la haría más grande. Entonces, eso no es lo que quiero. Yo quiero hacerlo más pequeño. Entonces, cuando yo coloco la coma al final, recuerden que siempre debemos moverlo hacia la izquierda, porque quiero reducirlo, como el primer ejemplo. Entonces, lo muevo 3 unidades. Ojo con eso. Es justo la que necesito, ¿sí? Tiene que ser la misma. Entonces, yo la muevo y me quedaría 7 por 10 a la 3. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito. O si ustedes quieren, pueden colocar 7,0, como les parezca más cómodo. Yo puedo dejar el 7 o el 7,0. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ya lo convertí, entonces voy a borrar esto de acá. Ya sé que es 7,0 por 10 a la 3, ¿cierto? Ya tienen la misma potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo sumar. ¿Listo? Entonces, yo tendré que sumar solamente las partes decimales. ¿Por qué? Porque las potencias son las mismas. Entonces sería 5,36, le sumo el 7,0 y eso todo está en 10 a la 3. ¿Por qué? Porque es la misma. Ahora yo realizo la suma y pues acá puedo sumar en cualquier otro espacio o puedo usar la calculadora, y ahí sí como ustedes prefieran. Entonces ahí simplemente tendría que sumar 5 y 7, 12, 12,36 y por 10 a la 3. ¿Tenemos que hacer algo con la potencia? No, no tenemos que hacer nada con la potencia, ¿listo? Entonces eso es lo importante a la hora de realizar esas operaciones. ¿Qué cambia en la resta? Absolutamente nada, solo que la operación que es la que realizamos con los decimales sería resta. ¿Listo? Vamos ahora con una multiplicación, que sería como la otra forma, o perdón, la otra operación que tenemos que entender. ¿Listo? Entonces, cuando estemos multiplicando o dividiendo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a poner el ejemplo y voy a dictar como esos pequeños tips que nos van a ayudar a resolver el ejercicio. Esperemos que esté mejor. 6,09 por 10 a la 4. Este ejemplo también lo tenemos ahí en la guía, por si quieren después revisarlo. Y a eso le vamos a multiplicar 1,25 por 10 a la 2.
¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ojo con esto, muchachos, que es importante. El decimal lo multiplicamos con el decimal. Y la potencia la multiplicamos con la potencia. ¿Sí? De esa manera, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar la multiplicación de una manera más ordenada y sencilla. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6,09 por 1,25, ¿cierto? Y a eso le vamos a multiplicar 10 a la 4 por 10 a la 2. Si ustedes recuerdan, nosotros el año pasado tuvimos una temática que era la multiplicación de potencias, ¿se acuerdan? No sé si de pronto recuerdan por ahí. Y nosotros teníamos unas reglitas, como una especie de ayudas para resumir esas potencias. Nosotros ya sabemos que si la base es la misma, los exponentes se suman cuando estemos multiplicando. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Vamos a resolver primero la primera multiplicación, que sería 6,09 por 1,25, ¿cierto? Eso nos da 7,625. Eso sería lo primero. Y ahora lo segundo, 10 a la 4 por 10 a la 2. Teniendo en cuenta lo que yo dije ahorita, ¿cuánto sería esa respuesta? 10 a la 4 por 10 a la 2, cuéntenos. Pues sencillo, sumo los exponentes, 4 y 2, 6. Y ya terminaría mi multiplicación. Ojo, ¿qué cambia en la división? Que si estamos dividiendo estas potencias, ya no sería sumar, sino sería restar. Vamos a realizarlo de una vez con este mismo ejemplo. Vamos a decir que no tendríamos que multiplicar, sino dividir. ¿Listo? Entonces esas serían divisiones. ¿Listo? Entonces ya no tendría que multiplicar mis términos, sino tendría que dividirlos. Entonces tendría que dividir 6,09 dividido en 1,25. Eso nos daría 4,872. ¿Cierto? Dividiéndolos. Ya no tendríamos que multiplicarnos porque pues la operación es división. Y a eso tendríamos que agregarle la división de las potencias. Les comentaba que antes era sumando, ahora sería restando. Y quedaría 10 a la 2. Y de esa manera podríamos multiplicar o dividir las notaciones científicas. ¿Listo? Entonces, esto es a gran medida de lo que trata nuestra guía número 2. Vamos a regresar a la guía para observar cuáles son los punticos que tenemos y vamos a observarlos. Entonces, iniciamos con ya la parte del desarrollo de la actividad. Tenemos el primer puntico que me dice que escriba cada número en notación científica. Entonces, este primero tiene bastantes ceros. Es un número grande que quiero resumir. ¿Hacia dónde le debería correr la coma? Cuéntenme. Hacia la izquierda. Perfecto, hacia la izquierda. Ya ahí tendríamos que seguir la reglita, ¿cierto? Este que está más pequeño es 0,00026. Es un número pequeño que quiero escribir resumido. ¿Hacia dónde tendría que mover la coma? Hacia la Hacia derecha. la derecha. Perfecto. Acá tenemos otros ejemplos. Este se hace igual. Y acá, ojo que acá es lo contrario. De pronto no lo vemos de esa manera. Entonces, ojo con este. Acá nos dice 6,278, ¿sí? Por 10 a la menos 10. ¿Listo? Este es como les digo yo, podría llamarse como la operación contraria, porque acá nosotros tomamos un número grande o muy pequeño y lo llevamos a notación científica, pero acá está al revés. De notación científica lo quiero volver
decimal. Entonces, vamos a analizarlo, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, este que tenemos acá, 6,278 por 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces, ay, perdón, sube abajo. Vamos a ver el ejemplo en el tablero, espérenme, ya lo escribo acá y vamos a resolverlo. 6,278 por 10 a la menos 10. Y escribamos de paso el positivo, 6 por 10 a la 12, arriba. Vamos a hacer esos dos nosotros acá, ¿listo? Espérenme, quito acá y paso a la cámara. Listo. Ah, pero es que el otro no se me ve. Espérenlo un momentico. Listo. Estos son los dos numeritos que tenemos. Pendientes acá, muchachos. Entonces, esta es otra reglita que tenemos que tener en cuenta. Pendientes acá. Si el exponente tiene negativo, entonces corremos la coma hacia la izquierda. ¿Listo? Pero si el exponente es positivo, corremos la coma hacia la derecha. Yo sé que es fácil confundirse con la temática anterior, pero por favor, ojo con esto, son dos metodologías diferentes. Yo solamente estoy tratando de que nos quede fácil recordar. Entonces, 6,278, si tiene negativo, para la izquierda. 6 por 10 a la 12, si tiene positivo, para la derecha. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo por correr la coma, ¿cuántos espacios? 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, Serían 10 6. ceros. Sí, señor, no sé si se alcance a ver. 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces el número real es 0,00000000006278. ¿Listo? Vamos ahora con el de arriba, que es al contrario. Tengo un 6 por 10 a la 12. Entonces yo coloco el 6, porque acá no puedo seguir, y empiezo a ponerle ¿cuántos ceros? ¿Cuántos ceros tengo que ponerle? 12. Perfecto, pero como es positivo van para la derecha, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si alguna persona dice, profe, pero ¿y entonces la coma dónde está? Claro, eso está muy bien esa pregunta. El 6 solito es como si fuera 6,0. Recuerden que yo les decía que los enteros los podíamos expresar así. Entonces es como si acá tuviéramos la coma y yo corro los dos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me queda acá. ¿Listo? Entonces el número sería todo este numerote. ¿Listo? Y ese sería, llamémosle la operación contraria en la notación científica. ¿Listo? Pasar de un número en notación científica a decimal. Y pues con eso terminaríamos la mayoría de los ejercicios de la guía. Al final tenemos unos problemitas, pero pues vamos a mirar qué es lo que toca hacer y terminaríamos nuestra guía. Vamos a mirarla. En este caso la guía pues nos dice que, bueno, esto ya es más de los mismos ejercicios. Escribir en decimal. Acá también lo mismo, escribir en decimal y en notación científica. Entonces acá este que está en, espérame que no les estoy presentando. Listo. Ahora sí. Entonces acá estos dos ejercicios son más de lo mismo, expresar en decimal estas notaciones científicas. Y ahora esta tablita nos dice que pues tenemos acá un decimal, tenemos que expresarlo en notación científica. Esta notación científica en decimal. Es más de los mismos ejercicios. Esta es una pequeña como reflexión de que cómo esta temática se ve reflejada en otras áreas. Y acá sí tenemos la evaluación. Entonces dice que un bebé recién nacido tiene todas estas células y un adulto tiene estas.
Entonces dice que ¿cuántas células más tiene el adulto que el recién nacido? Entonces, ¿qué deben hacer? Una de dos. O pasan este número grandototote a notación científica, o pasan este de notación científica a este tipo de número ya más grande. Es decisión de ustedes a cuál pasan. Ya que lo hayan pasado, ahí sí realizan pues la resta. Le restamos al número de cédulas del adulto, le restamos, perdón, la del el recién nacido. Y así sabemos cuántas tiene de más. Lo mismo acá, el área total del terreno de la Tierra y habla del de Australia. Entonces tendríamos que pasar alguno de los dos para que queden con la misma potencia. Y podríamos hacer la resta. Y acá tenemos una pregunta importante. ¿Cuál de las siguientes medidas no se debería escribir en notación científica? Número de estrellas en una galaxia, número de granos de arena en la playa, velocidad de un carro o población de un país. ¿Cuál creen ustedes que no deberíamos expresar en notación científica? O sea, que no sería necesario. ¿Cuál creen ustedes? Cuéntenme, ¿cuál creen ustedes que de verdad? Pues yo les colaboro. En este caso, los valores que no necesiten este trabajo, que sería un trabajo innecesario, como por ejemplo la velocidad de un carro. Un carro irá a lo mucho a 120, 130, unos carros, digamos que sean de Fórmula 1, irán a 300. Entonces es un número que no necesita escribirse en notación científica. De pronto la población de un país, que el máximo sería China, que serían 1.000 millones, tampoco es un número muy grande, entonces podríamos considerar que este tampoco. El resto sí necesita notación científica. El número de estrellas en una galaxia, el número de granos de arena, sí ya necesitan notación científica. Acá nos pregunta algo, muchachos. ¿Este número está escrito correctamente en notación científica? 0,9. Ojo, recuerden que la regla decía mayor que 1 o igual y menor que 10. El 0,9 no es mayor o igual a 1. Entonces tendríamos que correr la coma hacia la derecha. Y bueno, y el último puntico dice que ¿qué diferencia hay en el exponente de la potencia 10 cuando escribes un número entre 0 y 1 en notación científica y cuando este número es mayor que 1? Ya dijimos que es una reglita de la notación científica que el número sea mayor que 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la notación no nos va a quedar correcta si usamos un número entre 0 y 1. Tiene que ser mayor que 1 para que nos quede correctamente representado. Y con eso terminaríamos la guía. Entonces, muchachos, eso sería todo por la guía número 2. En cualquier momento ustedes saben que de todas maneras me pueden escribir. No sé si tengan alguna duda adicional. Igual, pues lo ideal es que me escriban, me pregunten. De todas maneras, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto estoy ahí pendiente. Ustedes saben, en el grupo o me escriben directamente al WhatsApp. Y pues eso sería todo. Estaré tratando de enviarles esta clase a los muchachos que no pudieron. Y para los que estuvieron, pues espero que hayan aprovechado. No sé si tengan alguna duda, cuéntenme. No, profe. No, no, señor. No, Bueno, señor. igual cuando estén desarrollando la guía, si llega a surgir alguna duda, saben que me pueden escribir. Listo, muchachos. Entonces esto sería todo por esta guía número 2. Nos estaremos viendo próximamente en cualquier otro medio que nos veamos. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Chao, profe. Chao, compañeros, que les vaya muy bien con esa guía. ¿Listo?